Bueno, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, depende del horario que hayan elegido para escuchar esta presentación. Eh, Trata de mediación internacional seguida de arbitraje, sea la denominada MED-AR, pero en este caso a nivel internacional, ¿verdad? Y la Convención de Singapur sobre mediación internacional. Tratar de unir los dos conceptos, a ver si podemos consensuar entre todos y ponernos de acuerdo para avanzar nuestros países, todos los países, en estos temas. Soy la doctora María Rosa Cattaneo, les hablo desde Buenos Aires, Argentina, y es un gran gusto retomar estos temas, porque muchos recordarán que hemos hablado ya de métodos combinados, de mediación y arbitraje, pero a nivel interno, o de mediación seguida de pericia arbitral, siempre a nivel interno. Y ahora la idea es abrir el espectro y trabajar la metodología de los métodos combinados a nivel internacional, porque la mediación internacional está creciendo día a día y entonces la gran utilidad práctica de empezar a usar estos métodos. Bien, aquí podríamos ver nosotros el tema de que yo he escrito sobre justamente la moneda ARM, teoría y práctica, pero en Argentina, y está publicado en Costa Rica. Y a raíz del intercambio con los colegas, vino más fuerte esta idea que ya veníamos trabajando hace tiempo sobre la aplicación de estos métodos combinados, encadenados o secuenciales a nivel internacional. En los anteriores eventos, en el cuarto y en el quinto que realizaron, o sea, los seminarios anteriores que realizaron eh, nuestros amigos Martínez Zampa y Lilian Vargas, pueden encontrar antecedentes y explicaciones detalladas sobre la metodología en AMED-ARB y de la mediación seguida de pericia arbitral y y aplicaciones a nivel interno. Pero bueno, vamos a las cláusulas de MEDAR a nivel internacional. Y en nuestros talleres les decía que nosotros invitamos a los colegas a viajar. ¿Por qué? Porque como tratamos temas a nivel internacional, obviamente tenemos que conocer, mientras tanto viajamos aunque sea mentalmente, ¿no es cierto? Y algunos de ustedes podrán hacerlo, y muchos de nosotros lo hemos hecho, y algunos lo harán en el futuro personalmente, donde uno por supuesto disfruta mucho más y aprende viajando. Y bueno, entonces, ¿les agrada Ginebra, Suiza? Vamos a hacer un breve recorrido por Europa, luego pasaremos a New York, Singapur, en el Asia, porque justamente lo que vamos a desarrollar más fuerte en los pocos minutos que tenemos, la Convención de Singapur sobre mediación internacional y su interrelación con las cláusulas de MEDAR y otros métodos combinados. Vamos hacia atrás a Suiza nuevamente para contarles que dónde existe la MEDAR a nivel internacional. En muchísimos ejemplos, pero elegí uno y es el de Ginebra, Suiza. ¿Mm? Allí está funcionando la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMP, muchos de ustedes la deben conocer. Incluso vez pasada me encontré con una alumna que había estado como delegada en la OMPI, ¿no es cierto? Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO, World Mediation International Property Organization en inglés. Y en 1967 fue creada. Y ellos propician desde entonces la cláusula de MED-ARM para incluir los contratos internacionales. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si empiezan con una mediación internacional, supongamos un asunto, un problema, un conflicto entre ciudadanos de distintos países del mundo, porque estamos muchos afiliados a la OMP, ¿verdad? La OMP depende, ustedes saben, de las Naciones Unidas, y muchos de nosotros, nuestros países, están afiliados en esta organización internacional. Entonces, las cláusulas modelos de MED-ARP son excelentes, de la OMP diría yo, porque introducen a que si en un conflicto internacional, o sea, entre ciudadanos de dos países del mundo adheridos a la OMPI,
¿no es cierto? Entonces, ellos emplean la cláusula de mediación y en caso de que la mediación no logre el acuerdo total, que se pasa al arbitraje por ese punto o esos puntos que quedaron pendientes, es ideal, pero la cláusula tiene que estar muy bien redactada, ¿no es cierto? Por eso yo les recomendaba que sean muy cuidadosos en la redacción de estas cláusulas. Y copiar modelos, bueno, no siempre es útil porque a veces, y en general yo diría, no es bueno copiar modelos, sino adaptar los distintos modelos a el caso concreto, al asunto de qué se trata. Todo ya ustedes lo saben, ¿no es cierto? Más que la inteligencia artificial copie y pegue, esto no sirve para hacer un buen asesoramiento a nuestros clientes. Bien, luego les propongo seguir por New York. ¿Por qué? Porque vamos a ir a las Naciones Unidas. ¿Por qué las Naciones Unidas? Porque, como ya se las mencioné, la ONU, o sea, las Naciones Unidas, la sede está en Nueva York, New York, bien pronunciado, y es un edificio espectacular. Bueno, a Argentina le toca el piso 25, nuestra sede dentro de las Naciones Unidas. Bueno, y seguimos viajando, pero déjenme que les explique un poquito de las Naciones Unidas. Ustedes saben que esto de la MEDAR tiene que ver con encadenar cláusulas, ¿no es cierto? Unir cláusulas que tengan distintas herramientas. Por ejemplo, la mediación y el arbitraje, si yo hablo de mediación, arbitraje MEDAR internacional. Entonces tengo que conocer el arbitraje, porque si no lo conozco poco, me va a servir copiar una cláusula, ¿verdad? Y menos voy a poder asesorar a mis clientes para que lo hagan. Pero les quería contar y decirles algo que van a coincidir seguro ustedes. Si yo hago un convenio de mediación y trabajo como mediador o mediador internacional, ayudo a las partes y consensuamos un acuerdo, parcial o total. Bien, ¿qué es lo importante? Lo importante es que sea ejecutable ese acuerdo, ¿verdad? Porque si después hay un incumplimiento de una de las partes y las partes no lo, si una de las partes no lo cumple, y yo no tengo un instrumento a nivel internacional que haga obligatorio el cumplimiento de ese acuerdo, digamos que fracasé, fracasé como eh, asesora, porque me van a decir, ¿y cómo doctora yo no puedo ejecutar este acuerdo? Entonces, por eso van a ver que vamos a desarrollar rápidamente que la MEDAR es la solución. Y por eso tengo que conocer como mediador o mediadora o conciliador, conciliadora, el arbitraje básico. Pero a nivel internacional, el arbitraje tiene sí convenciones desde el año 1958, acuerdos que se han firmado entre la mayoría de los países del mundo. En el caso de la llamada Convención de New York, porque se suscribió en las Naciones Unidas en New York, en 1958, 220 países, ¿no es cierto? ¿Y qué dice esta convención? Que todos los firmantes que ratifican después la convención, ¿no es cierto? Porque no basta ratificar y hay que ponerlo en vigencia en el país. Entonces, reconocen que los laudos, sentencias arbitrales extranjeras, que es sinónimo, un laudo o una sentencia arbitral, tienen plena ejecución en los distintos países firmantes. Son, a la fecha, firmaron 150 y ratificaron 120. Muchísimos países del mundo, prácticamente la gran mayoría, ¿no es cierto? Al revés. Yo cuando tengo un tema de un arbitraje internacional, ¿qué miro? Miro si los países han firmado y ratificado la Convención de New York. Y en general me da que sí. Si no lo ratificó uno de los países, ya no puedo aplicar esto de que la ejecución de los laudos, este, digamos que los laudos van a ser ejecutables, ya pierde su eficacia o efectividad. Y también, en cuanto al arbitraje, tengo que mencionar rápidamente, eh, sin agotarnos, sino para que ustedes lo tengan presente, que las Naciones Unidas han estado trabajando mucho en una comisión especial, la comisión de UNCITRAL, y después se la hace un poquito, que desarrolló en 1985, o sea, 30 años después que la Convención de New York sobre ejecución de laudos, una ley modelo de arbitraje comercial internacional. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es la ley modelo? Y también se busca mediación lo mismo. Y las Naciones Unidas y las respectivas organizaciones o organismos que dependen de las Naciones Unidas creen normas, modelos
de arbitraje o de mediación internacional para que los países puedan adherir. Bueno, Argentina concretamente, cuando el arbitraje adhirió recientemente, digo yo, un poquito antes de la pandemia, adhirió, a, adhirió quiere decir que, digamos, hizo suya esta ley modelo de arbitraje comercial internacional, porque la legislación que teníamos antes eh, era bastante autorizada. Y arbitraje comercial internacional, también esta ley modelo de arbitraje tuvo enmiendas aprobadas en 2006. Estas enmiendas básicamente trataban de la conciliación en el arbitraje, es la nueva transparencia que voy a mostrarles. La conciliación en el arbitraje se discutió allá a principios de los años 2000 en Washington. La delegación de la UNCITRAL discutía si la conciliación, que es un método similar a la mediación, obviamente, ustedes conocen las diferencias, debía o no ser incluida como una etapa previa al arbitraje. Justamente yo considero que sí, y la mayoría de los delegados consideraron que sí, y por eso en las enmiendas que, digamos, complementan o modifican a la ley modelo de arbitraje comercial internacional, se introdujo la conciliación, un arbitraje que es el que a mí me gusta hacer, con mucha conciliación previa y tratar de arreglar, por quien dice así, el problema allí, las audiencias de conciliación, y si no, ya se pasa al arbitraje puro, similar a un juicio, con muchas ventajas, como ser um, um, la rapidez, los bajos costos, etcétera, infinitas ventajas que tiene el arbitraje. También en estas enmiendas del 2006 incluyó el tema del arbitraje por Internet. Ya lo estaban discutiendo en el año 2000. ¿Ven? Aquí se los remarco. En las Naciones Unidas que propician estas reformas. Y bueno, acá está la United Nations y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantilista. Esta es la comisión, perdón, dentro de las Naciones Unidas, que se creó en 1966 por el órgano general más importante, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ellos trabajan en ese edificio grande de New York que ustedes vieron y también en Viena. Una reunión la hacen allá en Estados Unidos y otra, o sea, en New York y otra en Viena. Y es el órgano jurídico de las Naciones Unidas que se encarga de armonizar y modernizar las reglas del comercio internacional. Esta comisión es la que impulsó la redacción de la ley modelo de arbitraje internacional y también impulsó, ¿qué otra cosa les parece a ustedes? Hacía falta algo similar para mediación, porque la mediación está creciendo y la mediación internacional, ¿cierto? Cada vez más en los últimos años. Entonces, eh, se redactó, impulsado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, justamente se redactó, y volvemos a, ¿qué se redactó? La Convención de Singapur sobre los acuerdos de transacción internacionales resultantes de la mediación, para propiciar el comercio mundial con menos conflictos y si hay conflictos que se solucionen mediante acuerdos de mediación. Y por arbitraje ya se venían solucionando desde 1951, ¿verdad? Entonces esta convención de Singapur se celebró en 2018 en New York, pero se puso a la firma y desde entonces está la firma recién en 2019. Y entró en vigor el 12 de septiembre del 2020. ¿Por qué? Porque había que esperar que 3 países al menos depositaran, primero la firmaran, la ratificaran y depositaran los instrumentos. Tendría que pasar 6 meses más para la plena vigencia. Cuando hubo 3 países del mundo que lo hicieron, la convención entró en vigor. Y ya empezó Singapur si bien la convención está celebrada en New York, a partir del 2020, Singapur empezó a tomar cartas en este asunto. Y los invito a ver en la página web cómo Singapur se ha puesto, digamos, a liderar muy fuertemente este país, las universidades, los grupos que trabajan en resolución de conflictos internacionales y domésticos.
Crearon, miren, la semana de la Convención de Singapur. Y esta semana se festeja todos los agostos. Quizás el próximo agosto podemos estar muchos por internet. Algunos quizás pueda ir presencial, enviado por su gobierno. ¿Eh? Y entonces, porque ¿cuál es el objetivo y cuál es el beneficio de la Convención de Singapur? Y ahí sí lo tenemos en la siguiente transparencia. El objetivo de la Convención de Singapur era facilitar el comercio, ¿verdad? Internacional, obviamente, promover el uso de la mediación para solucionar controversias comerciales transfronterizas, porque se venía usando el arbitraje. Y obviamente a partir de Singapur se están promoviendo los dos métodos, en forma separada, ¿verdad? Si bien existen organismos como la OMPI y otros más que promueven el empleo de ambos en forma conjunta, muchísimo mejor. Pero bueno, se trata por instrumentos separados por ahora a nivel Naciones Unidas. Bueno, y el otro objetivo que nos faltó mencionar es facilitar la administración de las operaciones internacionales en una relación comercial. Es decir, obviamente, si realizamos una mediación internacional, vamos a facilitar, acelerar y aplicar todos los beneficios de la mediación para que esa relación comercial internacional que hace operaciones pueda solucionar las controversias, ¿no es cierto? Y yo les quería decir algo sobre los principales objetivos, que de alguna manera lo hemos dicho, pero para mí lo básico, y está en la transparencia próxima, de la Convención de Singapur, si bien es muy detallada, el año pasado la explicó mi colega Susana Monti, muy detallada con todos los artículos y demás. Eh, Lo básico, y volvamos dado el poco tiempo que tenemos, a la siguiente transparencia, para mí lo básico es establece la ejecutividad de los acuerdos de mediación relativos a temas comerciales entre distintos países. Y digo temas comerciales porque no todos los temas están comprendidos. Hay casos, por ejemplo, los temas de sucesiones, etcétera, etcétera, y muchos más, están excluidos de la convención, por supuesto, ¿no es cierto? Pero los temas comerciales, como economista y abogada, creo que son el motor, digamos, de las relaciones internacionales, más de otros temas, por supuesto, muy importantes, están, digamos, comprendidos en el tema de la Convención de Singapur y por eso, damos la ejecutividad de los acuerdos. Ahora, como toda convención, y yo traté de decírselo rápidamente en la parte de la Convención de New York relativa al arbitraje, que es imprescindible que pase, que los países la firmen, ¿sí? Que después la ratifiquen los respectivos congresos y que la pongan en vigencia. Realmente pasan 6 meses entre la notificación y la puesta. Entonces yo para ver si es efectiva esta Convención de Singapur, o sea, si me sirve cuando yo tengo que asesorar a un cliente a nivel internacional y decirle, mire, no tiene problema, lleguemos a un acuerdo y si el acuerdo no es cumplido por la Convención de Singapur, el país donde se encuentre los bienes del firmante incumplidor va a ejecutar el acuerdo, tengo que hacer este trabajo, colegas, tengo que mirar cuántos países firmaron, cuántos ratificaron y cuántos la tienen vigente, ¿verdad? Y miren cuál es la triste realidad ahora. Esto me preocupa y por eso les traje esta propuesta, esta ponencia a este evento internacional tan importante. Y veamos cuántos países firmaron la Convención de Singapur. En la próxima transparencia para que ustedes se lo queden tranquilos. 58 países, solo 58 países firmaron hasta ahora, desde el 2020, ya había firmado desde el 18. Bueno, tuvimos mala suerte, estuvo la pandemia, etcétera. Ahora, en total tenemos 58 que firmaron, pero eso quiere decir que está vigente la convención en el país. No, saben, la mayoría son abogados, que necesitamos que esa convención sea ratificada por el Congreso respectivo y luego que la pongan en vigencia, generalmente 6 meses o un tiempo para que entre en vigencia, porque si yo una norma
pretendo que se cumpla enseguida del día de la ratificación, no es usual. Bien, ¿y cuántos ratificaron y ya la tienen vigencia? A la fecha, miren, conseguí al 2 o sea, de febrero al 10 de febrero, ¿no? Hoy estamos a 14 de febrero, eh, lo más reciente que pude conseguir. Igual aquí no está toda la lista, pero pensé, la mayoría de los aquí presentes seguramente somos de Latinoamérica. Entonces me interesó muchísimo pensar en qué países de Latinoamérica habían firmado, ratificado y la tienen vigente. Son solo tres: Ecuador, Uruguay y Honduras. ¿Te explico esto? No es dato que yo invento, sino que es la información que ellos dan. A lo mejor, ojalá, en marzo, sabemos que hay otros países que están en trámite, por ejemplo, Colombia estaba en trámites, pero no figura como que a la fecha ratificó y tiene vigente la convención. Sí hay otros países del mundo, como Singapur, obviamente. Singapur, miren, me encantaría que participáramos de esa semana de la mediación internacional que impulsa la convención a nivel mundial en Singapur, y quizás algunos estarán presencial, como yo les decía. Bueno, quisiera ver alguno más, Susana, por ejemplo, Singapur, India, Qatar, Fiji. Miren, les puse el último, que en estos días, según mis datos, concretó la firma, ratificación y puesta en vigencia. Entonces, es importante que Estados Unidos, China, Corea del Sur, India, Brasil firmó, pero si no ratifican y no la ponen en vigencia, no nos sirve. Ahora en Argentina ven Brasil, Colombia, Chile, esperemos que la ratifiquen y pongan en vigencia pronto. ¿Mm? Pero esto va a depender, pienso yo, del esfuerzo de todos nosotros. ¿Eh? Eh, em, Ayudándonos mutuamente para que esto avance en los... Bueno, conclusiones, porque no tenemos mucho tiempo, el tiempo es tirano y sin perjuicio de que nosotros todos estos temas los trabajamos en profundidad en los talleres y en las clases que damos y no tenemos tiempo. Considero que es urgente, esta es mi modesta posición, los países firmen, ratifiquen y pongan en vigencia. ¿Eh? Los tres puntos. Firmen primero que todo. Argentina, hasta donde yo sé, no firmó siquiera. Ojalá firme en el pocos días. Para eso me parece que tenemos que impulsarlo, ¿cierto? Y no, si nosotros no logramos que los países, que más países del mundo firmen, ratifiquen y pongan en vigencia la Convención de Singapur, para los acuerdos internacionales, para que sean ejecutables, los de mediación no son ejecutables, lo sabemos, ¿verdad? Internacionales. Supongamos un acuerdo de mediación entre Argentina y Uruguay. Un, digamos, una persona que vive en una parte vive en Argentina y la otra en Uruguay. Y firman un acuerdo comercial, ¿verdad? Por unas diferencias que han tenido, hacer un pacto, llegar a un acuerdo, después de una mediación internacional, que ahora puede ser virtual, ¿verdad? Pero Uruguay en el 23 ya ratificó y puso en vigencia, pero Argentina no. Entonces, ese acuerdo no es ejecutable. No le podemos decir al cliente, hagamos el acuerdo de mediación y esto va a ser cumplido. No, dependemos de que la otra parte quiera cumplirlo. ¿Eh? Entonces, solamente vamos a poder solucionarlo si recurrimos a la alternativa de la MEDAR o a la MED-PERIAR, ¿no es cierto? Pero vamos a centrarnos en la MEDAR. Y nosotros le hacemos firmar un acuerdo de mediación seguida de arbitraje y este acuerdo lo hacemos laudo arbitral, entonces sí se va a aplicar la Convención de Nueva York, que dice que todos los acuerdos de arbitraje son ejecutables a nivel internacional. Y los países son firmantes. Argentina firmante y ratificaron, ¿verdad? Argentina firmó, ratificó y tiene vigente a esta altura, primeros años no, pero sí a esta altura ya la tiene la Convención, 10 años, la Convención de New York, que yo les conté, que rige al arbitraje internacional, ¿verdad? Entonces, yo que digo que a la fecha, el método combinado de la MEDAR es la única alternativa para que los acuerdos de mediación sean ejecutables
a nivel internacional, o sea, sean de cumplimiento obligatorio a nivel internacional, si los países de origen de los firmantes no han firmado, ratificado y puesto en vigencia la Convención de Singapur. La Convención de Singapur es un gran adelanto, pero necesitamos el avance, ¿no es cierto? Por eso la urgencia de que los países firmen, ratifiquen y pongan en vigencia esta convención. Bueno, y vamos entonces a unas conclusiones, que en este caso nos pedía Daniel Martínez Zampa y Lilian Vargas, organizadores del evento, a quien felicito nuevamente por la organización del mismo, por todo el esfuerzo que esto significa. Nos pedían que les deje una reflexión, una pregunta y una propuesta. Y bueno, y aquí va mi modesta propuesta, que es mía y de un gran equipo que venimos trabajando en estos temas de hace mucho. Y entonces consideren ustedes que sería conveniente la pregunta, ¿no es cierto? Porque nos pedían una reflexión, que yo ya se las hice brevemente, lamento no poder analizar todos los detalles y las preguntas eran pendientes, ustedes las pueden hacer y se las trataré de contestar por mail, pongan siempre su mail también y ahora les voy a dejar el mío y también el WhatsApp. Entonces, dejarles una reflexión y una pregunta. ¿Consideran que sería conveniente impulsar en todos los países la firma, ratificación y puesta en vigencia plena de la Convención de Singapur, que se refiere a la mediación internacional? Y la pregunta dos, puse enumeradas porque así ustedes contestan mente, ¿no es cierto? Parte donde ustedes tienen la opción que se las dan los organizadores de contestar. Paralelamente, sería conveniente seguir impulsando el desarrollo y avance de los métodos RAT combinados, como por ejemplo la mediación y el arbitraje, a fin de que los acuerdos de mediación internacionales sean ejecutables, es decir, sean verdaderamente útiles para las partes. Si nosotros trabajamos mucho y logramos un hermoso acuerdo de mediación, pero luego no es obligatorio el cumplimiento. Y bueno, yo como abogada tengo que ser franca y decirles, está incompleto, ¿verdad? Necesito que sea ejecutable porque le puedo asegurar a los clientes, a las partes, el verdadero cumplimiento, porque los mismos en el arbitraje a veces nos pasa que los laudos no son cumplidos. Son la minoría, estoy de acuerdo con ustedes, pero a nivel comercio internacional, a nivel temas internacionales que son tan trabajosos, no me puedo arriesgar a un incumplimiento eventual. Esto desprestigia al instrumento, desprestigia a las partes y no sirve para avanzar en la solución pacífica de conflictos, ¿verdad? Es más, crea nuevos conflictos. Así que, bueno, y también les propongo, si están de acuerdo en el punto 3 que está en la próxima transparencia, y es que estas dos propuestas me gustaría que sean parte de las conclusiones de este sexto seminario internacional de los marcos y la medición. No sé si habrá conclusiones, pero sí va a haber una mesa de cierre. Nosotros con FIPAR, que lidera Antonio Sotti, también Susana Monti presentando en este congreso, hace años, en un congreso que organizó FIPAR en el año 23, allá por junio, pusimos como conclusión que era importante que la Convención de Singapur, o sea, el 23, pusimos la conclusión que era importante que la Convención de Singapur fuera firmada, ratificada y puesta en vigencia por todos los países. Eso ayudó a que Uruguay no se oyera, porque algunos colegas uruguayos estuvieron presentes allí. La cuestión que Uruguay, el 23, eh, el 23 o el 24, eso hay que ver, pero ya está perfectamente. Y lo nombro Uruguay porque hay tantos temas de negocios y asuntos fronterizos, ¿verdad? O como un país tan cercano. Disculpen. Y si está de acuerdo con el último punto, que impulsemos entre todos los aquí participantes, cada uno en sus respectivos países, que se impulse esta firma, ratificación y puesta en vigencia plena de la Convención de Chicago. Y bueno, dado el escaso tiempo que tenemos, les agradezco haberme escuchado y les envío un afectuoso saludo para todos desde Buenos Aires, Argentina. ¿eh?
Les quiero decir que los espero en los próximos talleres de estos temas que organizamos para abril y mayo. Aquí tienen mi WhatsApp, también está el mail, que lo probé, y quiero felicitar, bueno, aquí está el mail, y quiero felicitar, si ponemos la última, nuevamente a Daniel Martínez Zampa y a Lilian Vargas por haber organizado este evento. Agradezco muchísimo la colaboración de la doctora Susana Monti, que trabajando en estos temas el año pasado de curso sobre conversión de Singapur. Van a encontrar ahí un detallado análisis de los distintos artículos. ¿eh? Yo como les quería traer esta propuesta, he cambiado la mirada que es complementaria, ¿verdad? A lo que propuso Monti, y les invito también a visitar los anteriores congresos, seminarios internacionales, porque van a encontrar material sobre mediación, seguida de arbitraje, los métodos complementarios, y esta es la primera vez, por mi parte, y por parte de Susana Monti, la segunda, que traemos a nivel internacional este tema muy importante, y sobre todo con el desarrollo de Internet, ahora podemos hacer realidad las mediaciones y los arbitrajes internacionales con mucha más facilidad, sin traslados obligatorios a veces, ¿verdad? Que muchas gracias a todos, gracias por la invitación a todos sobre mediación y FIME, y nos vemos pronto.